El Celta se impone por 2-0 al Lyon y ya está en cuartos. El carrilero malagueño Rueda volvió a marcar en la vuelta y provocó la temprana expulsión de Niakhaté, además de un claro penalti no señalado, donde Jugla sentenció en el descuento. Desde el principio, el protagonista fue un actor inesperado, el árbitro Irfan Pelliot. A los 2 minutos se comió un penalti clarísimo de Tagliafico sobre Javi Rueda, aunque todavía fue más incomprensible que el escocés Andrew Dallas no le llamara desde el VAR para rectificar. El Celta sorprendió al Lyon con su presión alta, lo que motivó a que Grave se tirara al suelo para provocar un tiempo muerto a la portuguesa, permitiendo que Fonseca corrigiera los suyos en la banda mientras el portero era atendido de una lesión fantasma. El caso es que esa corrección surtió efecto, porque los franceses empezaron a pisar el área celeste. Yaremchuk aceleró el corazón de los vigueses con 2 ocasiones en 2 minutos. En la primera llegó muy justo al centro de Hendrik, que remató fuera, y en la segunda disparó al palo, aunque la jugada estaba anulada porque era fuera de juego. Y entonces volvió a aparecer Pelliot, esta vez para expulsar a Niakhaté en una acción calcada al penalti sobre Rueda. De no señalar nada a mostrar la roja. El delirio convertido en silbato. El Celta se apoderó del balón a partir de la superioridad numérica con mucha paciencia para encontrar el espacio en el momento preciso, cansando a un Lyon que se dedicaba a perseguir la pelota. La primera ocasión clara llegó mediada la segunda mitad con un gran pase de Fer López a Pablo Durán, cuyo remate consiguió desbaratar Grave. El meta eslovaco fue fundamental para mantener a los franceses en pie, pues después sacó 2 manos extraordinarias y le negó el gol a Svedberg, que disparó a bocajarro dentro del área tras un pase de carrera, y a Fer López tras una maravillosa maniobra y un chut con la izquierda. Pero cada vez que el fútbol se imponía, Pelliot aparecía para reclamar su papel protagonista. El colegiado serbio amonestó a Svedberg y a Starfelt por 2 acciones muy tibias. La del central, de hecho, no era ni falta. Al mismo tiempo, le perdonó la amarilla a Tagliafico por segunda vez cuando el argentino cortó una ocasión manifiesta de gol y el silbato ni siquiera sonó. Giraldez tomó nota del ánimo de compensación que tenía el hombre vestido de azul y al descanso retiró a sus 2 amonestados. El técnico porriñés también aceleró la entrada de Iago Aspas por Fer López en cuanto éste vio la amarilla al inicio de la segunda mitad. Giraldez no solo modificó piezas en función del rival, sino también del árbitro, el factor más peligroso del partido, y ser tan meticuloso enseguida dio resultado. Además, lo hizo en una jugada factoría de Amadroa. Carreira habilitó a Hugo Álvarez, el ourensano hizo malabarismo sobre la línea de fondo y entregó el balón al corazón del área, donde apareció Rueda como un puñal para desatar la euforia de los 3.000 celtistas que estaban en lo alto del Groupama Stadium. Los vigueses no cambiaron el plan, siguieron monopolizando el balón para desgastar a un Lyon sin aire. Rueda tuvo el doblete y la sentencia en sus botas, pero no supo aprovechar el increíble servicio de Aspas y se le hizo de noche delante de Grave, que se enredó entre asistir o disparar. Fonseca metió toda la artillería en los últimos minutos, pero Radu ni se manchó los guantes. La sentencia llegó en el descuento, con Jugla definiendo con clase delante del meta eslovaco. El Celta rueda hasta los cuartos, donde le espera el Friburgo, y esta vez será en Balaídos, pues los vigueses le roban el primer puesto al Lyon.